Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre las herramientas de deformación, tal cual como lo dice la palabra, sirve para deformar un objeto que hayamos hecho, un objeto, bueno, en este caso sólido, 3D, digamos un tubo cuadrado, un cilindro, un grupo de objetos que queremos deformar. Entonces podemos usar este tipo de herramientas, las cuales vamos a encontrar. Recordemos que tenemos distintos espacios de trabajo, las vamos a encontrar aquí en transformar. Vienen siendo estas las que vamos a hablar. Son las herramientas de curvar, herramientas de retorcer o de torsión y la herramienta de fluir por una curva. Entonces, curvar es una herramienta que nos sirve para deformar los objetos curvándolos a través de un arco central, un eje básicamente. Entonces para eso pues seleccionamos primero el objeto. Bueno, vamos a activar primero la herramienta, disculpen. Seleccionamos el objeto que vamos a deformar, a curvar. Le damos enter, inicio de la curva. Vamos a hacer dos ejemplos, perdón, antes de eso voy a copiar, disculpen. Voy a copiar el objeto. ¿Para qué? Para que hagamos dos ejemplos de cómo se vería con un eje y con otro eje diferente. Seleccionamos el objeto, ¿cierto? Enter, inicio de la curva central. Entonces, en este caso la curva central voy a ubicarla en esta parte, en esta cara. ¿Cierto? Y voy a ir subiendo hasta el final de la curva. Si me pongo en otra perspectiva, fíjense que se genera una curva. Me estoy guiando por la vista derecha. Fíjense cómo quedó la curva. Hablando de otras herramientas, de deformación, tenemos la que se llama retorcer, que viene siendo esta de aquí. Entonces esta herramienta básicamente pues nos va a permitir deformar un objeto de manera torsionada a través alrededor de un eje. Entonces digamos el mismo ejemplo con el cilindro, con el tubo cuadrado, vamos a hacer. De hecho, bueno, aquí muchos de ustedes pues ya vienen de Blender y saben que hay una herramienta que es también como de torsión, de deformación, entonces básicamente funciona igual. Entonces activo el comando, me dice seleccionar los objetos a retorcer, selecciono mi tubo cuadrado, enter, inicio de eje de rotación. Si yo creo que obviamente sea una rotación uniforme y muy centrada, pues me voy literalmente al centro del cuerpo, al centro de masa básicamente. Y ya cuando yo le doy hasta el punto final del eje de rotación, entonces yo ya empiezo a manualmente ir rotándolo, lo cual puede ser algo muy loco, muy inexacto, o simplemente yo digito la cantidad de grados que va a dar la vuelta, que va a torsionarse. Por ejemplo, si le pongo 360, le doy enter, fíjense cómo se queda viendo el tubo cuadrado, ya totalmente torsionado con un eje central, exactamente. Si yo le pongo que el eje sea central, se va a torsionar en todas las caras, tanto en esta cara, como en esta cara, como en la otra y como en la otra que le corresponde. Fíjense que si yo hago otro tubo como ese, voy a hacer la misma herramienta de torsión, pero voy a hacerlo diferente, poniendo el eje de torsión no central, sino acá al frente.
y de igual forma le voy a dar 360 grados de torsión. Pero ya nótense que la torsión es muy diferente. Lo que se va a torsionar, se va a deformar, por así decirlo, con mayor influencia va a ser la cara por donde yo puse el eje, que viene siendo esta cara de acá. Las otras caras sí se torsionan, pero no, el efecto no es tan cercano como poner el eje de manera central exactamente. O bueno, en este caso sí. Hay algunos objetos donde realmente sí, sí se ve esa diferencia. Por ejemplo, digamos que tengo un tubo, hagamos otro ejemplo, con una tubería. Disculpen. Igual, activo la herramienta, selecciono el objeto y voy a torsionarlo desde el centro. Aquí salgo mal. Otra vez. Voy a hacerlo con 360. Realmente fíjense que si hablamos de los bordes y las aristas sí se torsionaron, pero como tal el objeto, como viene siendo algo que es muy cilíndrico, no se va a notar. Volvamos a hacer el ejemplo con esto, pero no vamos a ponerle 360, sino un grado de torsión diferente. Voy a poner 180 la mitad. Y fíjense que ya como que la torsión como tal viene siendo menos en comparación a esto. Hasta nos podemos atrever a decir que básicamente viene siendo la mitad, literalmente. Así que si aquí se queda 1, 2, 3, 4 vueltas, aquí vendrían siendo 1 y 2 solamente, la mitad. Ahora fíjense que obviamente igual como la otra herramienta que expliqué antes, que es la de curvar, aquí nosotros también podemos deformar un grupo de objetos. Es decir, si yo tengo digamos un grupo de tres tubos, bueno ya pongámoslos así, y voy a usar la misma herramienta, torsión, seleccione los objetos a retorcer. Piense que no solamente tienen que ser uno, pueden ser varios. Selecciono este y este. Enter, inicio del eje de torsión, perdón. Voy a seleccionar el punto acá central. Voy a ponerlo lo más central que puedo. Me voy a otra vista para ubicarme bien.
y le pongo ahí y le voy a poner 360. Miren cómo terminó la torsión de los objetos. Entonces, básicamente pueden hacer trenzados, pueden hacer cadenas, cuerdas, lo que a ustedes se les ocurra realmente. Igual cuando usamos la herramienta de torsión también se nos aparecen varias opciones dentro del comando. Le doy enter, inicio del eje de rotación, final del eje de rotación, lo llevo hasta el final. Y entonces fíjense que aquí me aparecen varias opciones. Copiar viene siendo lo mismo que curvar. Básicamente, si yo lo tengo activado, yo puedo ir haciendo una curvatura y puedo haciendo otra y así sucesivamente. Obviamente todas se van a proyectar en el mismo espacio, que es donde estoy. El de curvar realmente, como yo podía curvar hacia un lado y después hacia el otro, pues se notaba. Pero aquí van a quedarme todas sobrepuestas, entonces ya a uno le tocaría pues mover todas las piezas después. Voy a desactivarlo por ahora. El rígido también funciona muy parecido con la opción de anterior, que era la de curvar, que es que si lo tengo desactivado, pues obviamente él va a tomar esa curvatura, esa torsión. Pero si yo lo desactivo, fíjense que la torsión que se genera es diferente. Esto básicamente se ve como si ustedes tuvieran una cajita de un vaso y pusieran varios lápices ahí, entonces se torsionan alrededor de un propio eje. Y también tenemos la herramienta, voy a deshacer esto. También tenemos otra opción, dentro de la herramienta de torsión, que viene siendo infinito. Ya les muestro. Fíjense que en este caso el eje de torsión no lo voy a hacer hasta el final, como lo estoy haciendo hasta ahora, y no voy a hacerlo, perdón, se me olvidó. Vamos a volver a hacerlo. Inicio del eje de torsión y disculpen, bueno, esta vez no voy a llevarlo hasta allá arriba totalmente, vamos a llevarlo hasta la mitad y ahí le doy clic. Entonces yo tengo la opción de que el infinito esté desactivado. ¿Para qué? Para que cuando le haga la torsión solamente la haga en el área que yo le puse inicio y final del eje, y que digamos que lo que sobra no se va a torsionar. Aquí yo lo tengo desactivado, entonces yo le doy 360 y no se aplicó, disculpen. Otra vez, eje de torsión, voy a llevarlo hasta ahí.
Y ahora le voy a poner 360. Bueno, disculpen, en ese caso tenía desactivado la opción de tenía activado, perdón, la opción de rígido. Entonces aquí no se puede apreciar muy bien. Otra vez. Aquí. Entonces, esta de rígido la voy a desactivar para que pueda generarse la curvatura al momento de torsionar. Y el infinito lo tengo desactivado para mostrarles lo que necesito mostrarles. Entonces le pongo 360 y torsiono. Fíjense que yo había puesto el eje iniciaba aquí y terminaba por acá aproximadamente. Entonces solamente en esa zona fue que hizo la torsión. De resto se mantuvo intacto. Igual si yo no quiero poner el inicio del eje aquí, sino por acá y el final acá, pues también lo mismo. Entonces viene, bueno, chicos, eso básicamente viene siendo pues lo que es la opción de torsión, algo parecido a las opciones que nos muestra el momento de usar el comando. Y ahorita vamos con otra herramienta de deformación. Herramienta de deformación de fluir. Con este comando ustedes pueden volver a alinear un objeto, digamos estas letras o una agrupación de objetos desde una curva base, que normalmente pues como vemos que la distribución de estos objetos son lineales, viene siendo hasta la curva base, hacia una curva objetivo, la cual normalmente es una curva no recta, sino una curva ya con otra forma diferente, totalmente una línea recta. Entonces normalmente, bueno, el proceso viene siendo con este comando de aquí, fluir por curva. Nos pide que seleccione los objetos, ya los tenía seleccionados, entonces ya los segundos que me pedirían sería la curva base, la cual viene siendo la curva esta recta. Cuando normalmente ustedes de pronto no lo tienen, pues ustedes pueden igual usar esta herramienta de aquí de línea y ustedes pueden dibujar la línea. Normalmente pues tienen que dibujarla de la misma longitud del objeto y luego les va a pedir una curva objetiva, perdón, que viene siendo esta de acá. Entonces fíjense que como las otras herramientas de deformación siempre tenemos como unas opciones que viene siendo copiar, rígido. Usted ya más o menos tiene idea que es rígido, es como para básicamente hacer la deformación de esto sin que los cuadritos se deformen a otra forma y totalmente diferente a un cubo. Estirar es cuando yo quiero que esta deformación de fluir por la curva se cumpla a lo largo de toda la curva. Entonces para eso tengo esto activado. Si yo no lo tuviera activado, él se deformaría, pero solamente hasta donde se le sea posible. Entonces bueno, vamos a aplicarlo para ver cómo queda. Fíjense cómo queda. Aquí como que hubo un pequeño error, no sé, con respecto al programa. Vamos a hacerlo otra vez. Por curva, seleccionamos los objetos, enter, curva base. Entonces aquí yo tengo rígido, sí. Vamos a poner el grupo rígidos en sí también. Normalmente estos dos se mantienen iguales, rígidos. Esto cuando tienen aquí activado el sí, se habilita esta opción. Fíjense que si lo desactivo no me aparece. Le damos en estirar sí y lo demás lo dejamos igual, perdón. Entonces curva base, curva objetivo,
sigue sucediendo. Pongamos esto más grande. A ver qué sucede. Otra vez. Seleccionamos los objetos. Enter. Estirarse. Entonces selecciono mi curva base, curva objetivo, y ahora sí. Fíjense que tomó la curva con respecto a esta curva de acá. Miren, digamos que si hacemos el mismo ejercicio pero con esto de acá, lo mismo, curva base, curva objetivo y listo. Miren, ahora por ejemplo si yo el rígido lo desactivara, quedaría de esta forma. Bueno, hagamos el ejemplo de otra forma con el univac. Vamos a mover primero este. Entonces, por curva, seleccionamos los objetos, enter, rígido lo desactivé para ver cómo queda. Curva base, curva objetivo. Bueno, en este caso, al parecer como la curva está bastante abierta, pues no se deforma tanto. Fíjense, entre este y este, pues no hay ninguna deformación realmente. Pero sí, chicos, básicamente así es como funciona la herramienta de fluir por curva. Selecciono mis objetos, le doy si es rígido o no es rígido. Si quiero que se estire, normalmente pues uno busca siempre estirarlo. Selecciono la curva base, selecciono la curva objetivo. En este caso se aplicaron la misma, no hubo ningún cambio. También cuando tengan, recuerden que nosotros podemos hacer objetos a partir de una transición de curva. Desde aquí, perdón, desde acá, esto transición, recuerden, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo, no sé, un pocillo, y el pocillo pues obviamente tiene distintas curvas, así tal cual como estoy mostrando aquí, ¿no? Con una más pequeña que la otra, y todas esas curvas obviamente generan la geometría como tal de mi objeto. Entonces vamos a generarlo un momentico. Entonces yo puedo básicamente, esto realmente es más como muy de prueba y error, pero se van a dar cuenta que yo puedo seleccionar mis objetos, activo la herramienta de fluir por curva, digamos que rígido no, estirar sí, ok, entonces curva base, y en curva objetivo fíjense que aparece una opción nueva que es superficie objetivo. O sea, es preguntándome como que, oye, ¿quieres simplemente que sea una curva objetivo o quieres que esa curva esté ubicada sobre una superficie objetivo? Que viene siendo el caso este. Entonces en ese caso yo selecciono aquí superficie objetivo. Entonces me pide que seleccione la superficie. Ya la seleccioné. Y ahora sí, selecciono la curva objetivo. Entonces normalmente, fíjense que aquí se ve. Perdón. Aquí disculpen que tengo un problemita aquí con el mouse, entonces no puedo desplazarme bien. Pero fíjense que es algo como de prueba y error, a ver cómo va quedando.
Pero él básicamente va a coger esa curva y va a distribuir ese objeto o va a deformarlo sobre esa superficie, sobre ese objetivo.